Muy bien, bienvenidos a este encuentro para hablar un poco de PNL y espiritualidad. Eh, una breve introducción para darle marco a esto. Este camino de la programación neurolingüística comenzó con un grupo de personas modelando la excelencia humana. Y hubo exploraciones poderosas donde surgieron prácticas como los anclajes, preguntas poderosas, la capacidad de chequear en nosotros lo que es funcional o no, eh, la posibilidad de definir en imágenes, sonidos y sensaciones, las exploraciones de los trances y la hipnosis. Y todas esas prácticas, los reencuadres, el asociar y disociar. En nuestras investigaciones, aquí tenemos muchos de los amigos diseñadores y cartógrafos de este mundo de lo espiritual y de lo sagrado. Entonces, sentimos el impulso de seguir modelando aquellas disciplinas, aquellas prácticas, aquellos campos que todavía quedan por definir, explorar y modelar. Así que tenemos hoy 6 cartógrafos de lo infinito, eh, todos practicantes del mundo de la PNL, así evitamos las presentaciones más definidas. Y en un momento en que se presentan desafíos totalmente novedosos y, como diría Einstein, los problemas no se resuelven en el mismo nivel lógico que se crean, la espiritualidad, lo sagrado, me parece que es siempre un lugar poderoso al que viajar para dar respuesta a las necesidades de este tiempo. Así que eh, tenemos allí a nuestros cartógrafos del infinito. Voy a pedirle, si te parece bien, Laurita, que inicies nuestra mesa, vos que ya estás canchera, tuviste todo el día de ayer, así que nos cuentes un poco en esta primer parte de nuestra mesa de PNL y espiritualidad. Bienvenida, Buenísimo, Laura. buenísimo. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos por sumarse a esta convocatoria. Quiero empezar contándoles algo. Desde muy chica yo sentía la vida en cada cosa. Ahora recuerdo y entiendo un posible motivo por el cual estaba casi siempre con las rodillas lastimadas y no sé, las que tienen más o menos mi edad, si recuerdan, usábamos medias cancán. Bueno, a mí no me duraban más de una o dos puestas porque me caía, me las rompía. Ahora soy más grande y a veces también me sigo cayendo porque me distraigo mirando una flor, un pájaro, por quedarme deleitada con la forma de una nube y ahí meto el pie en algún pozo en las veredas de la ciudad. Una vez a los 17 años estaba hablando acerca de los árboles y de cómo ellos también sienten y podemos comunicarnos con ellos. Y una profesora de filosofía me dijo, cierto que vos sos animista. Yo ni siquiera sabía el significado de la palabra animista. Y cuando lo investigué no entendía cómo se podía hacer de otra manera. ¿De qué me enteré a los 17 años cuando busqué? El animo, que viene del latín anima, alma, es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto los objetos como cualquier elemento del mundo natural, montañas, ríos, cielo, tierra, determinados lugares, espíritus, rocas, plantas, animales, árboles, están dotados de movimiento, de vida, de alma, de conciencia propia. Insisto en esto que dije, yo no entendía cómo podías llegar a ser de otra manera. ¿Y por qué cuento esto en un encuentro sobre la programación neurolingüística? Una de las definiciones de esta disciplina que nos convoca es la tecnología del éxito.
En sus orígenes, como dijo Dani hace un ratito, se modeló a buenos comunicadores, a buenos terapeutas. Después se vio el potencial del modelado y se lo utilizó para los negocios, para rendir más, para desarrollar excelencia. Algo importante para recordar es que la PNL no es una disciplina de contenido, sino una disciplina de modelado, de estructuras del pensamiento. Cuando creemos que solo hay una posible definición de éxito o de excelencia, nos estamos limitando. Tal vez elijamos redefinir éxito o encontrar otra palabra para referirnos a otros tipos o modos de definirlo que no estén únicamente relacionados con los logros materiales, el estatus, el reconocimiento o tal vez el poder. Personalmente, mi definición de éxito en esta etapa de mi vida tiene mucho que ver con la plenitud, con la conciencia, con la presencia, sin dejar de lado ni menospreciar otro tipo de objetivos, todo lo contrario. Siento la importancia de impregnar cada uno de nuestros anhelos con alma, con conciencia. Si nuestro objetivo, por ejemplo, es un nuevo hogar, ¿cómo lo honramos? ¿Cómo lo hacemos el espacio habitable que nos invita a vivir de la mejor manera posible? Si creemos que hay una sola forma de hacer las cosas o solo un tipo de objetivo posible, y alimentamos el monocultivo de la mente, el pensamiento lineal, la creencia de que solo existe aquello que vemos y tocamos, podríamos estar hablando de una colonización de nuestro pensamiento. Nos dicen lo que tenemos que desear. Y quiero referirme a 3 posibilidades, aunque hay muchas, siempre hay mucho, mucho más. Está aquello que nos dicen, que se supone que debemos modelar en la vida, lo que podríamos modelar y lo que elegimos modelar. Desde los comienzos de mis experiencias con el modelado, opté por modelar lo que para mí es la sabiduría. Más allá de investigar tradiciones espirituales, filósofos, maestros, el mundo del yoga, algunas religiones, me interesaba la sabiduría de todos los días. La de mi vecino, por ejemplo, que a pesar de todas las cosas que le están pasando, sigue en su eje y vive desde su sonrisa. O la de mi amiga, que a pesar de que su hijo murió hace 2 meses, pudo reencuadrar su dolor y ponerse al servicio de otras personas que están atravesando momentos difíciles. El fruto de alguno de esos modelados fue mi libro Las 6 Inspiraciones, publicado hace unos años. Y apenas unos meses después de publicado, llegué a lo chamánico, sin buscarlo. Creo que es un conocimiento que me buscó a mí. No soy chamana, no practico chamanismo. En los últimos años he conocido hombres y mujeres de sabiduría, chamanes y chamanas, y he aprendido algunas cosas muy importantes de ellos. Varios me dijeron que el tiempo de compartir con el hombre blanco había llegado. Acá, hombre, mujer, blanco. No quiero ser binario, así es como me lo dijeron, binario así como me lo dijeron ellos, el hombre blanco. Mi amigo azteca, el abuelo Marco, me habló de las 4 flechas, Nahui Middle. La profecía decía que hombres y mujeres de todos los colores llegarían de las 4 direcciones y colaborarían en compartir los mensajes ancestrales. También me lo dijeron algunos quechuas, aunque de otra manera, y me lo han compartido los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, y podría seguir enumerando. Siento que el modelado desde la PNL es una manera de colaborar para que el mensaje de conexión con el todo, el respeto por la madre tierra, por la Pachamama, se difunda. Con mucho respeto, cuidando de no incurrir en la apropiación cultural, nos interesa todo aquello que los abuelos y las abuelas de las tradiciones nos están pidiendo que aprendamos y difundamos, insisto, respetuosamente. Una de mis maneras de hacerlo es a través del modelado de la PNL. La ciencia ya lo está diciendo. Todos somos todo está conectado. Todo aquello que existe y que no está en nuestra conciencia solo porque no lo vemos, no quiere decir que no exista. Lo cierto es que no vemos las bacterias y los virus, y vaya, si sabemos, si estamos bien enterados de que existen.
La invitación es a descentrar las narrativas desde lo humano, a recordar que existen muchas otras formas de vida, además de la nuestra. Hoy es el Día de la Madre Tierra, de la Pachamama, momento para recordar que todo está vivo, momento para recordar que podemos conectar con una planta, que podemos conectar con un animal, que podemos conectar con el aire, con cualquier forma de vida que se nos presente. La invitación es a traer el cuerpo a esto, el movimiento, la ceremonia, a honrar lo sagrado. Y vuelvo a traer este tema, que en los principios de la PNL se modeló a buenos comunicadores, a gente del ámbito de la terapia, cómo hacer buenos negocios. El modelado fue una suerte de benchmarking interno. Y mi pregunta es, ¿podemos ir más allá? ¿Podemos empezar a cuidar nuestros cuerpos y a nuestro planeta y a realmente darle dimensión a la palabra ecología? Cuando hacemos modelado chamánico, nos preguntamos cómo es la experiencia subjetiva de las personas cuyas culturas, que son muy diferentes, esas culturas que no nos llegaron porque fueron aplastadas por la cultura de la supremacía, de la verticalidad, por creer que eran mejores, por esas ideas de posesión, por la conciencia de separación. Hoy, día de la Pachamama, recordemos que nadie posee la tierra. Aprendí de los aruacos esta frase: la tierra es mi cuerpo y mi cuerpo es la tierra. Repito, la tierra es mi cuerpo y mi cuerpo es la tierra. Y desde la PNL me pregunto, ¿cuáles son las representaciones internas cuando decimos eso? Vuelvo a esto. Hay vida más allá de lo que nuestros sentidos perciben. Hay virus, hay microbios, hay hongos, hay polvo. Todo eso que por ser tan pequeño no lo podemos ver salvo a través de un microscopio. Y para ver muchas otras cosas necesitaríamos otro tipo de ojo o de mirada para percibirlo, si solo hablamos de lo visual, obviamente. Y estos elementos diminutos no son ni buenos ni malos, simplemente están. Los microbios dentro de nuestros intestinos son una bendición, pero si viajan a otras partes de nuestros cuerpos, podrían causar una infección. Todo ese movimiento vital con el cual no estamos presentes ni conscientes, forma parte de la maravilla, de la magia de la vida. Todos los intercambios químicos y energéticos que ocurren dentro y fuera de nuestro cuerpo físico, toda esa vida que existe, la idea de que la vida es antropocéntrica, este modo de considerarnos es muy limitado. Y cuando hacemos PNL modelado chamánico, compartimos estos descubrimientos y mucho más. Compartimos con la gente lo que para nosotros son estos estados sagrados. Cuando digo con nosotros en este momento, me estoy refiriendo a Daniel Cooperman, con quien estamos haciendo estas investigaciones y estos modelados. Los estados sagrados, la gratitud, por ejemplo, al ver el sol cada mañana, la bendición, la conexión. Los primeros panelistas también hicieron modelados chamánicos. Tad James, por ejemplo, basándose en el Luna de Hawái, desarrolló las líneas de tiempo. Pucelik, uno de los padres de la PNL, junto con Grinder y Bandler, hace modelados chamánicos. Los mensajes de los sabios de las culturas ancestrales de todo el mundo están esperando a ser descubiertos y llevados a la práctica. La voz de esos ancestros que compartimos todos nosotros nos invitan a reverenciar la vida, a vivir desde la unidad, a dejar los espejismos, el maya o la ilusión y prestar atención a lo realmente valioso, la vida en todas sus formas. La vida física entendida como lo que transcurre hasta la muerte, honrándola también de la manera de vida. Vida entendida como aquello que no entendemos todavía. Desde la Red Latinoamericana de PNL honramos el concepto de Aini, que es la reciprocidad, que no es lo mismo que es un concepto quechua, no es lo mismo que trabajar en equipo, es la colaboración. Yo te doy y vos me das.
y todos colaboramos con todos. Y en este último minutito que me queda, como hoy es el día de nuestro planeta, acá en América se celebra el Día de la Tierra, la Pachamama, los invito a unirse en este breve momento de gratitud hacia la Madre Tierra. Entonces los invito a inhalar, exhalar con conciencia un par de veces, recordando hoy durante el día establecer conexión con algo vivo. Por ejemplo, yo acá tengo una planta que me acompaña en el escritorio. Gracias, Pacha, por tu presencia en los alimentos, en las flores, en las plantas, por la vida manifestada en un ave que pasa volando, por la firmeza de las montañas. Sentimos tu sostén, la belleza de tu sonrisa en cada amanecer y en cada atardecer. Llanuras, ríos, mares, fuegos, el aire que respiramos, los árboles que se levantan y despliegan y hacen que nuestra atmósfera sea respirable. Tus sonidos y tus silencios, tus colores y todas las formas de vida que te habitamos. Gracias, Madre Tierra, nave espacial, hogar, refugio de todos los que estamos compartiendo tiempo y espacio de vida acá, en este momento. Gracias. Gracias, Laurita. Seguimos avanzando desde ese lugar. Federico, ¿querrías contarnos un poco de tus viajes y exploraciones? Hola, sí, cómo no. Se escucha bien, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí estaba recién siguiendo tu meditación, Laura, tu meditación que nos compartiste, y he usado esta metáfora, ¿no? De la Tierra como nave espacial, pero esta vez realmente me amplió la percepción de esto, la percepción de un cuerpo que está viajando en el espacio, un cuerpo, un ser viviente, orgánico que está viajando en el espacio con todos nosotros arriba. Así que gracias. Bueno, me gustaría compartirles, por un lado, por lo menos 2 lugares, entre otros, pero 2 lugares que la PNL ha tenido para mí en diferentes momentos. Me gustaría compartirles también mi experiencia, participación en ese tipo de diseños que, bueno, los voy a englobar y voy a tomar el de Matrix Energetics de Richard Bartlett como para darle un poco de contenido. Son diseños que toman modelos de campos cuánticos o campos de torsión, campos punto cero, todo este tipo de metáfora del mundo de la ciencia que nos permiten una mitología más poderosa, nos permiten ampliar nuestra relación con nosotros mismos y con lo trascendente. Y si me sale, voy a contar un poco cómo confluye para mí esto, qué interconexiones he encontrado. Así que fue para el 2016, más o menos, que conozco a Richard Bartlett en la Selva Negra, en Alemania. Bartlett, el de Matrix Energetics, no Bandler. Y fue en el marco de un taller de una semana que tuvimos una experiencia bastante singular, bastante particular, en muchos sentidos excéntrica, profundamente transformadora, bizarra por momentos.
había tenido experiencias, había transitado por el budismo, había transitado por el hinduismo, había transitado por el taoísmo, había tenido experiencias de, bueno, las que pueden entrar en lo que da título a hoy, ¿no? A la mesa nuestra, que es PNL y espiritualidad. Pero aquella experiencia tenía algo extraño. Veía un montón de fenómenos, veía gente acerca de él moviendo las manos en el aire, como si estuviese leyendo algún tipo de pantalla táctil, la gente cayendo en trance, entrando en estados expandidos de conciencia, cambios dramáticos en la fisiología, columnas que se acomodaban. Recuerdo una mujer que que se acercó y tenía las dos manos como, no sé qué le pasaba, ¿no? Pero estaban agarrotadas. Y Richard le agarra una de las muñecas y hace así, le sacude la muñeca y una mano le queda toda distendida, la otra le queda igual, todo entre risas. Yo recuerdo que después me tocó vivir a mí este tipo de experiencia, pero recuerdo que por lo menos en esos primeros momentos la experiencia de fondo que yo estaba viviendo era: ¿está todo preparado? Como son 300 personas, 400 personas que están preparados y el único que no soy yo. No era que lo figuraba así conceptualmente, ¿no? Pero había una sensación de fondo de una disonancia con mis paradigmas, ¿no? Con mis percepciones que daba como reales, estándar, fijas, incluso en el mundo de lo espiritual o de lo trascendente. Esa sensación no se me perdió a lo largo del taller. Me empecé a sentir anímicamente, emocionalmente mucho más libre y aceptante de esa experiencia, pero la noción de es o no es real continuaba ahí y se extendía a otros ámbitos, a otras áreas. De alguna manera la sensación de nuestro trance cotidiano de diálogo interno, respuesta de estrés fisiológica que nos pone a correr o a tratar de defender algo, también empezaba a ser cuestionada como a un nivel muy fundamental, no a un nivel conceptual, sino a un nivel fisiológico. Empezaba a ser deconstruida y reorganizada. Así que de alguna manera ya no importaba. Lo que sí empezaba a emerger era la percepción de que estaba compartiendo ahí con otros un campo de información, un ámbito, un ambiente que permitía cuestionar ciertas verdades, ponerlas en un tono de juego para permitirme a mí, a los que estábamos allí, arribar a otros estados de conciencia, a otras autopercepciones y a otro funcionamiento de la fisiología, lo que entendemos como transformación, sanación. La PNL ocupó dos lugares para mí. Uno que me acompañó durante todo mi trabajo con constelaciones familiares, y fue el lugar de la eficacia, el lugar de volver más eficaz mi práctica, el lugar de poder aportar a la gente que venía a mis grupos un proceso de transformación más contundente, el poder abrir, decir, bueno, lo capta de una manera auditiva, visual, tiene sus anclajes de preferencia, me permitían eficacia sobre todo. Y eso fue así durante una cantidad de años. Las constelaciones empezaron hace
En 2007 las empecé a hacer. La PNL la había conocido de forma periférica antes, pero no fue hasta hace 5 años atrás, quizás, y gracias a un empujón anímico de Dani Cooperman, que empiezo a articular esta noción de fondo de modelos, y particularmente de modelos esenciales de la PNL. Entonces eso empezaba a cubrir un bache importante, porque en todas esas experiencias anteriores en relación al terreno de lo espiritual, de lo trascendente, incluso del aspecto que tienen las constelaciones familiares, el pie que tienen puesto en este terreno, con los movimientos del espíritu, siempre tenían algunas verdades que lo fundamentan, y por lo tanto algunos modelos que se volvían un tanto estáticos e incluso rígidos. Modelos esenciales entonces empezó a permitirme otro nivel de juego, otro nivel de articulación con lo trascendente. Otro pie que me gustaba de la noción de que la PNL ha modelado excelencia, es esta idea de que la PNL y sus modelos esenciales empiezan a permitir estar atento y consciente a cómo orquesto mi relación con lo trascendente. ¿Qué propuesta de diálogo le hago? ¿Qué lenguaje utilizo? Y que lo trascendente me va a dar una respuesta en parte en ese lenguaje y parte fuera de ese lenguaje. Y así para mí empieza un viaje de ir hacia modelos cada vez más coherentes, cada vez más bellos, efectivos. Sigue siendo para mí algo importante, sobre todo en mi práctica terapéutica, individual y grupal. Y también esta noción de ir dejando modelos que de la vida cotidiana y de prácticas, ¿no? Ir dejándolos en pos de otros que permiten más flexibilidad. Creo que una de las cosas que de fondo me pasa con esto es que uno no puede modelar lo trascendente. Y ese es un modelo debajo de los modelos que me acompaña. Uno no puede hacer el modelo de lo trascendente, el modelo de lo espiritual, o los modelos, sino que es un viaje en el cual esos envases toman de una forma singular algunas cualidades de esto, y uno se va moviendo en ese viaje de modelos y los va habitando y los va dejando atrás. Quizás algunos nos sirven para compartir, quizás otros hablan un lenguaje muy singular, y quizás, y creo que es el tema de Miguel, son dos temas que me interesan, ¿no? El de Lean y el de Miguel. Quizás finalmente se trata de nuestro viaje a una real identidad, a nuestra identidad trascendente. Gracias. Creo que estuve bien con el tiempo. Sí. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Fede. Alejandra, ¿querrías contarnos un poco tu visión de este mundo? Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Me quedé súper atenta a Fede, pensé que venía después, así que venía como enganchada con Laura, con Dani y con Fede. Y bueno, cuando tuve la invitación de estar en esta mesa hermosa,
me empecé a preguntar o empecé a como abrir la pregunta, la posibilidad de qué podía compartir, ¿no? De todo, porque es mucho, de la parte de meditación y PNL. Creo que a lo largo de los años me fue pasando de poder conectar con la programación neurolingüística, con la meditación, el yoga, las constelaciones y la biodecodificación y el coaching. Y en definitiva, esta semana que estaba conectando con esto que les quería compartir, es como que se me venían palabras para poder hacer como una forma quizás más ordenada de poder justamente compartir esto. Y se me venían alumnos o frases mías en un principio, que eran, o creencias, ¿no? Que era como, la meditación es muy difícil, no tengo tiempo, solo algunos lo pueden conseguir, ¿viste? No, yo estoy a full, entonces no puedo hacerme el tiempo, creo que no voy a ser capaz, y un montón de cosas que a mí me sucedieron hace no muchos años, ¿no? Y el poder trascender justamente esta palabra que traía Fede, un montón de creencias, un montón de limitaciones. Creo que a través de distintos caminos, sobre todo este aporte que hace la PNL y mucho más aún la PNL de cuarta generación, en donde se incluye un lenguaje quizás más simbólico, como dijo Fede, algo más trascendente que no podemos encuadrar o reencuadrar en algún tipo de modelo, que eso es justamente esencial y trascendente a cada uno. No podemos decirle el modelo, el único modelo es este, como dijo Laura al principio, ¿no? Cada ser humano tenemos la posibilidad de recorrer distintos caminos. Creo que la PNL, en lo personal, encontré un montón de puntos en común para poder de alguna manera ordenar todo este mundo interno que vamos teniendo y aún más. Y como les dije, pensé en algunas palabras, se me representaba, por ejemplo, estas creencias limitantes, el lenguaje verbal y no verbal, que muchas veces aquellos que somos más auditivos, si en algún tipo de meditación o en alguna palabra que nos resuene, nos lleva a un momento que no nos gusta, es como que cortamos la meditación. Entonces empecé a incursionar en esto de qué pasaba con la palabra, ¿sí? ¿Qué termino descubriendo? ¿Qué me termina pasando inclusive con mis alumnos y aquellos más resistidos a la meditación? Era esta capacidad o esta puerta como cerrajera, ¿no? de poder hacerla más fácil. De poder hacerla más fácil, de que todos aquellos que quieran conectar con espacios sagrados, y Dani, cuando vos hiciste la presentación a esta mesa de PNL y espiritualidad, en estos tiempos más que nada de incertidumbre, de que estamos medio descompaginados con nuestros horarios y nuestras rutinas, como decía Laura, estos bichitos que no vemos pero sabemos que están. Y sentía que este lugar sagrado, este lugar en donde, al cual podemos acceder, que no necesariamente necesitamos 3 horas y media para entrar en un trance o entrar en una meditación, y es como poder acceder. Ya los voy a invitar a una práctica cortita, a ver qué les pasa a ustedes más allá de mi interpretación o esta porción de realidad y de experiencia que puede ser, ¿no? Y sentía esto, que tiene que ser fácil, que tiene que ser accesible, que cada uno puede encontrar su lugar sagrado sin decirle a otra persona, yo o quien sea, no sé, andate al mar, andate a la montaña, encontrá tal cosa, y que no sea, viste, tan guiado. Entonces esta posibilidad experimental y experiencial de que cada uno pueda, a través de la respiración, como anclaje, que en lo personal es como que sí, respiramos automáticamente, pero aún así estás consciente de que respirás. Entonces salir de este automatismo y conectar en el día a día, ¿viste? Que no esté allá afuera la meditación, que no sea algo que a lo cual no puedo acceder. Entonces me fue pasando un poco eso. Creo que la PNL termina siendo la base de distintas disciplinas, por decirlo, de la bio, encontrar el lenguaje como generador de realidad, y no solamente el lenguaje verbal, sino también esto de poder conectar con nuestras sensaciones, y empiezo a percibir en los últimos años, primero en mí por supuesto, y después en los demás, que quizás estábamos y abríamos espacios meditativos, pero que no nos dábamos cuenta que estábamos en ese espacio,
por no tener el registro, por no parar, por no conectar con la respiración. Entonces, creo que el salir del automático está bueno, que puedan experimentar ahora en algo muy cortito, dentro de mis 10 minutos, que podemos acceder y que nos demos esa posibilidad de sentir físicamente este lugar sagrado, el que sea para cada uno. Entonces, la idea es que sea fácil, que en el día a día, en la bajada real de nuestro día a día, con niños, con pandemia, con colegio, podamos volver a ese lugar sagrado que oxigena, que regenera las células, que es alcanzable. Ese es mi mensaje de lo que quería compartir, que lo tenemos a disposición, que está en nosotros. Así que la idea es que se vayan con este lugar sagrado físicamente, no solo ¿sí? En una idea o en la imaginería, sino que puedan llevárselo y volver cada vez que lo necesiten. Así que, si quieren, los invito a cerrar los ojos, un minutito. Hacemos una inspiración profunda, como a cada uno le vaya saliendo, desde la panza hasta el pecho, hasta los omóplatos, los hombros, que se suban los hombros. Si hay una molestia, le digo sí, que la ven, le damos lugar. Si hay algún sonido, no luchamos para que no esté ese sonido, sino que le damos el espacio de que esté. Y si veo que me estoy yendo y mi flujo de pensamientos está muy activo, no lucho para que no sea así. Le digo sí, te veo, les doy el lugar. Aún así, voy a iniciar un viaje, voy a empezar un viaje hacia mi lugar sagrado, hacia mi lugar seguro. En este presente, que es lo que estamos teniendo en este momento, este aquí y ahora, se van a regalar un presente, un viaje. Van a hacer otra inspiración profunda. Y van a exhalar con la intención de aperturar el espacio de su lugar sagrado, de este lugar en donde están a salvo, seguros. Ese lugar que les muestre su ser, su espíritu. Va a ser su lugar de refugio y pueden volver a él cada vez que lo necesiten. Y hoy puntualmente, en el Día de la Pacha, van a conectar con las sensaciones, aquellos que tienen un lugar con más agua, como sea que se les presente el agua, si es que la ven, un rocío, un mar, un lago, el viento, y van a sentir este vientito, este viento, esta brisa. Entonces vamos a ir conectando con el agua para aquellos que lo vean, con el aire. Con la tierra, y se van a ver cada vez más claros en ese lugar sagrado. Registren qué les va sucediendo físicamente, cómo sienten este vientito, el agua. Si es el mar, tiene sonido, está quieto. Vayan armando esta imagen y registren físicamente ese lugar, sus sensaciones, sus sonidos. Si hay calorcito, si está el sol o el fuego. Y esta imagen cada vez
va a ir siendo más clara para ustedes. Bienvenidos a su lugar sagrado. Van a hacer una inspiración más. Y cuando exhalen, les voy a pedir que habiten ese espacio sagrado, con todo su ser, con todo su espíritu. Si hay sonidos y si hay aromas, si hay sensaciones de temperatura, las dejo estar. Y el pedido es que lo registren conscientemente. Van a hacer una inhalación más profunda. Y en la exhalación van a ser ese lugar, con todo su ser. Están siendo ese espacio. No están separados. Son el espacio. Habiten con todo su ser su espacio. Y cuando estén listos, listas, se incorporan. Gracias. Gracias, Alejandra, bellísimo. Vamos a continuar. Leandro, ¿querrías contarnos un poco vos de tus viajes y exploraciones? Muy bien. ¿Se me escucha ahí? Sí. Muy bien. Mi viaje, primero quiero decir algo sobre el nombre. El nombre fue una sugerencia de Dani, que fuera lenguaje sagrado, y me pareció genial la idea por la ambigüedad que genera el significado que tiene, ¿no? O sea, es hablar acerca de un lenguaje que tiene la particularidad de ser sagrado porque habla de divinidades o lo que tiene como característica sagrada el lenguaje para mí. Entonces me gustaba esa ambigüedad que generaban las dos cosas y poder hablar un poquito de las dos. La PNL la conocí yo hace ya 20 años que estoy, pero no empezó en ese momento mi interés sobre el lenguaje ni sobre el trabajo espiritual, pero corrieron como dos caminos o dos historias que fueron paralelas, dos viajes distintos. Yo soy de Mar del Plata, me vine a Mar del Plata a estudiar música y al poco tiempo de haber llegado tuve una gran pérdida que trastocó toda mi vida y que fue lo que fue el disparador inicial de esta búsqueda tanto espiritual, en una búsqueda de sentido, de significado para mi vida. Y lo primero que conocí fue un libro de Bandler y Grinder, que en ese momento fue extrañísimo para mí, que era Transfórmate, que si es lo primero que lees, no es la mejor de las entradas, ¿no? Porque no tenía nada que ver con lo que yo mucho tiempo después conocí. Pero me despertó el bichito del uso del lenguaje que hacían en ese libro. Me parecía muy lejano todavía lo que yo podía llegar a utilizar en mi vida, pero me pareció muy interesante.
En esa misma época conocí el budismo zen, entonces ahí empezó el camino espiritual o mi búsqueda espiritual. No hay mucha palabra ni lenguaje en el budismo zen, o sea que tampoco es ahí donde se abrió. Pero seguí interesado en el lenguaje y así fue que me puse a investigar sobre el lenguaje y empecé a ir a un taller literario que para mí fue muy importante porque me conectó con un lenguaje que me permitía hacer dos cosas que para mí en ese momento fueron muy claves, digamos. Una era poder expresarme, que era lo que yo necesitaba en ese momento, y la otra es tener una conexión con el lenguaje que no tenía nada que ver con el uso cotidiano del lenguaje de no sé, pedir cosas, ofrecer cosas, dar cosas, ¿no? Tenía que ver con un lenguaje desde la creatividad y desde crear mundos paralelos a lo que yo estaba haciendo, a lo que yo vivía cotidianamente. Entonces esa fue uno de los puntos claves, y tomando una palabra que decía Fede ayer, un cambio de paradigmas, como dijo Fede recién, que me encantó, de cómo relacionarme con el lenguaje. El segundo salto fue cuando hice un entrenamiento en esta misma búsqueda, en la que fue un entrenamiento de desarrollo personal y que fue el que me decidió a estudiar programación neurolingüística después. Ahí sí la dirección de conocer el lenguaje más directamente, comprender ese libro que había leído hacía unos años y que no había entendido nada de cómo usarlo. Y ahí empezó mi interés sobre cómo podía llegar por medio del lenguaje a modelar experiencias de otras personas. Eso también fue un cambio importante en la búsqueda de relacionarme con el lenguaje, pero siempre, o en ese momento lo sentí de esa manera, era como una utilización del lenguaje para modificar las cosas de otras personas, ¿no? Una búsqueda que tenía que ver más con comunicarme con otros efectivamente, con cómo producir cambios en otras personas. Y pasé por esa etapa que me encantó, es muy divertida y me parecía genial, pero en el último tiempo empecé a buscarle este significado más íntimo al lenguaje, a empezar a encontrar un propio lenguaje que volviera a conectar lo que pasaba en mi experiencia personal y íntima, privada, y mis propias representaciones internas. Y esa ha sido mi búsqueda en este último tiempo, en estos últimos años, digamos, de cómo reconectar el lenguaje a las representaciones desde un lugar no de técnicas, no desde, como decía Laura, de que nos dicen qué es lo que tenemos que desear, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que darle como significado a las cosas o qué tipo de cosas, de representaciones tenemos que estar, sino una búsqueda de representaciones propias que me permitiera algo más que solamente resolver problemas personales o utilizar una técnica que ayude a cambiar algo que me está pasando o que le está pasando a otro. Pero me interesé más en mi parte, en la parte de cómo repoblar, digamos, de alguna manera mi propia experiencia subjetiva. Y el lenguaje en ese sentido me pareció que, como estaba aprendiéndolo, como lo había aprendido en la PNL, estaba un poco disociado de mi experiencia subjetiva el uso del lenguaje. Era como un uso hacia afuera y no hacia adentro, y mi búsqueda fue esta búsqueda de empezar a ver qué me pasaba a mí con el lenguaje. Hablando de PNL puntualmente, si yo tomo los operadores modales, ¿no? Una distinción de la PNL, del metamodelo. ¿Qué me pasa a mí internamente con eso? Los ubico en distintos lugares, están más cerca, tienen un significado distinto si yo los digo con una voz que con otra. Hay veces que el tono de voz los ubica en un lugar mientras estoy utilizando la palabra. Había cierta disociación que me permitía a mí hacer ajustes en lo que yo veía, escuchaba y sentía en relación a cómo estaba usando el lenguaje. Hasta ahí había sido una búsqueda de, digamos, más bien profesional, no tenía una relación
muy directa con lo espiritual o con este lenguaje sagrado, como entiendo yo sagrado, ¿no? Esta búsqueda de, no de una comunicación acerca de lo divino, sino sagrado en el sentido de eso que es digno de honrar o que merece todo nuestro respeto. Y el tomar el lenguaje de esa manera me permitió a mí abrir una perspectiva mucho más amplia de lo que podía hacer con el lenguaje. No solamente tenía que tomar lo que venía de afuera como información, o dar sentido a las cosas por lo que me decían de afuera, buscar en textos sagrados, buscar en maestros que me permitieran a mí tener un conocimiento que yo no tenía, que yo tenía que descubrir o buscar afuera, sino empezar a relacionarme desde este lugar más íntimo y que me dio un sentido nuevo tanto al lenguaje como a la espiritualidad. Esa relación entre lenguaje y espiritualidad, que por otro lado siempre la tuvo, o sea, no de casualidad la Biblia arranca diciendo, en el principio fue el verbo, ¿no? O sea, la relación lenguaje-espiritualidad está presente en todas las religiones y de una manera sagrada. Empezar a experimentarlo desde mí. Una de las búsquedas o uno de los principios que permitió hacer eso es el trabajo con Dani de Campos del Misterio, en donde el trabajo no era sobre el lenguaje, sino desprenderme del lenguaje, desprenderme de las historias que me cuento y que me contaba, y cómo empezar a crear un espacio diferente para poder ya no solamente resolver problemas, sino diseñar nuevas cosas, diseñar el tipo de experiencia que yo quiero tener. No ponerme una técnica, sino trabajar desde, como decimos, desde la no técnica y crear experiencias que sean absolutamente mías, personales, y eso para mí es el uso del lenguaje sagrado. Así entiendo yo el lenguaje sagrado, y creo que una de las invitaciones que me gustaría hacer es darse el permiso de crear significados propios a las experiencias, tomando las distinciones de la programación neurolingüística, porque nos dan muchísimas distinciones, no solo del lenguaje, sino como recién Alejandra hablaba del espacio, de ese espacio sagrado. O sea, si usamos distinciones como submodalidades, posiciones perceptuales, ella usaba los niveles lógicos, ¿no?, de identidad, podemos enriquecer nuestras experiencias espirituales a un límite que, bueno, eso, de diseño, ¿no? O sea, puedo vivir armando ese tipo de experiencia espiritual que yo quiero tener, que yo quiero experimentar, y permitirme habitarla, estar inmerso en eso, no solamente tener una pantallita delante con las imágenes como hablaba la PNL inicial, sino esta experiencia de inmersión que nos permite el trabajo más holográfico, el trabajo de abrir un espacio a nuestras imágenes, sonidos y sensaciones y habitarlas desde lo que somos. O sea, para mí esta búsqueda de reconectar el lenguaje con todos los modelos de programación neurolingüística y con muchos otros, pero digamos en este contexto con el de programación neurolingüística como distinciones y no como técnicas, abre a no sé, con infinitas posibilidades. Y cuando esas posibilidades son las mías, puedo habitar ese lenguaje sagrado que me permite a mí vivir el tipo de espiritualidad, el tipo de vida interior o de experiencia subjetiva que yo deseo tener, y no, como decía Laura recién, no que nos impongan lo que tenemos que desear. Así que muchísimas gracias por la invitación. Creo que ya estoy en tiempo. Me encanta esta mesa, me encanta que sea de esas reuniones como las que hacíamos semanalmente con muchos invitados hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Lean. Miguel, ¿tenés ganas de contarnos tus viajes? Hola, un placer estar acá. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Y tenía muchos disparadores de la exponencia de mis compañeros, de dónde tomar, y les voy a contar un poquito mi experiencia hoy,
por lo que estoy atravesando, por este modelo que estoy investigando y estoy profundizando, que es el modelo de Connie Ray Andreas, que lo desarrolla junto a su hermana Tamara Andreas, y me preguntaba de qué manera lo podía transmitir para contarle mi experiencia. Y voy a utilizar un disparador de una pregunta que hay en el chat, y que son las mismas cosas que yo me planteaba al principio, de cómo se hacen las cosas, cómo llevo, cómo conecto con esta espiritualidad, cómo sé que soy un ser espiritual. Y esta es una pregunta esencial de la PNL, ¿cómo se hace? Muchas veces han escuchado decir, hay que fluir, sé vos mismo. Y yo decía, está bien, está buenísimo, pero ¿cómo lo hago? Y esas son las preguntas que me motivan a mí en desarrollar y explorar modelos y diseños para tener la experiencia de reconexión con esa parte más grande que ya somos. Son palabras que suenan muy lindas, pero si no hay experiencia no pasa nada en el cuerpo. Somos seres espirituales, pero tenemos una experiencia de carne y hueso. Somos el río de la vida, como dice Dani hoy, pasa a través del cuerpo. Un poco lo que se desarrollaba ayer en la charla de PNL somática y corporal que modeló Laura. Así que llego a esto a través de una meditación que se la compartía a Dani Cooperman. Me aparecía en una meditación una imagen de un espejo completo, donde podía ver mi cuerpo, mi figura, mi identidad en ese espejo, y en esa misma meditación me aparecía ese mismo espejo, pero quebrado, en muchos pedacitos. Y como vengo del mundo también de la descodificación biológica, decimos que en descodificación biológica hay un shock, un bioshock, lo que quizás para otras disciplinas sea un trauma o una cosa inesperada que a uno lo deja como a contrapié, mal parado. Entonces veía ese vidrio roto como ese quiebre, ese fragmento de nosotros mismos como unidad, y este modelo lo que encontré es que como cada uno de esos fragmentos, como cada uno de esos pedacitos, en el fondo, lo que quieren y lo que buscan es reconectarse con la unidad que siempre fueron. Y eso es lo que veo en punto en común en muchas de las disciplinas que practico, y yo me preguntaba, bueno, ok, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que estas partes se integren nuevamente o se acepten o se reconozcan? Así que bueno, en el modelo de Connie Ray Andreas descubrí un poco estos cómo, que ella lo que propone en sus modelos, en este modelo, es que todos nosotros, o la gran mayoría de todos nosotros, lo que buscamos en definitiva es lo mismo. Todos queremos experimentar paz, plenitud, conexión con el ser, unidad, amor profundo. Y en esto de que ella hacía de modelar a los maestros espirituales, lo que veía esta mujer, Andreas, es que cuando fue a modelar a los monjes budistas, tibetanos, ella veía que son personas iguales a nosotros, le pasan las mismas cosas, pero que tenían esta capacidad de volver a su eje, de volver a su centro, de volver a sí mismo, un poco lo que nos traía Alejandra con su práctica. Y que nosotros cada vez que tenemos alguna dificultad nos envolvemos en una bola de nieve y es algo imparable y se hace cada vez más grande. Entonces, me hacía mucho sentido porque era por las cosas que a mí también me pasan, de esto de cuando uno está desalineado, difícil volver a su eje y se hace como una bola de nieve interminable. Entonces, en esto de que todos buscamos más o menos lo mismo, la diferencia que se puede ver en este modelo es que el camino para llegar a esos estados es diferente para cada uno de nosotros. Entonces, lo interesante es que cómo llegar a esos estados esenciales, el mapeo lo hace cada persona tiene su propia forma de llegar a esos estados,
y decimos, y me gusta decir, que un buen mapa muchas veces puede hacer una gran diferencia. Si no tenemos un buen mapa, podemos perdernos en el camino. Así que este modelo se basa en esto de escucharnos, y esto la PNL lo tiene como muy aceitado, de ver el lenguaje, ver la corporalidad, ver las sensaciones, y se trabaja mucho con la sensación sentida. A mí me pasa, y este es un mantra que utilizo habitualmente, es ¿qué me pasa con lo que está pasando? Y escuchamos al cuerpo, escuchamos la llamada, y también partimos de que cada dificultad, cada problema, cada síntoma, cada enfermedad, cada situación tiene una intención positiva. Esto lo sabemos también desde la PNL, que todo tiene su intención positiva. Entonces, ¿cómo llegamos a conectar para la transformación? Es hacernos presente, como bien lo traían los compañeros, hacernos presente en lo que está sucediendo, en esto de donde está nuestra atención, está nuestra energía. Entonces, en eso que queremos transformar, queremos cambiar, queremos enriquecer, esa atención plena de ese comportamiento o de ese conflicto que queremos transformar, escuchar al cuerpo, escuchar el mensaje, escuchar qué hay detrás de cuál es la intención positiva, sea de ese comportamiento o de ese síntoma o de lo que fuese. Entonces, al escuchar el cuerpo, eso nos trae como una respuesta, como una intención, como un objetivo de esa parte de lo que quiere lograr. Y una vez que tenemos esta parte con su intención, el reconocimiento, la aceptación, el verlo con buenos ojos, se dirán en las constelaciones familiares, hacen que ese espacio se relaje o se entregue a la experiencia. Así que un poco el juego es de estar conectado con eso que nos está pasando, ponerse curioso, abierto, disponible, estas cosas que también trae Dani hoy con su estado coach, para escuchar el mensaje detrás del síntoma o detrás del problema. Y cuando podemos entender o comprender ese mensaje, que nos abrimos, y aquí es donde comienza el juego con las preguntas esenciales. Y la pregunta esencial es, si tuviéramos esa parte satisfecha, a través de esa parte satisfecha, ¿qué obtendríamos para nosotros? Y ahí es donde en el modelo de Connie Ray se van completando como la cadena de metas. Y cuando vamos explorando esta cadena de metas, llegamos a un punto donde desaparecen las palabras, desaparecen los conceptos y aparece la experiencia, esta experiencia de trascendencia, esta experiencia de ser, esta experiencia de conexión. Y cuando habitamos estos espacios más amplios de conciencia, es donde aparece esta inteligencia de campo, o esta inteligencia somática, o esta cosa más grande al cual somos parte, y aparecen los momentos de trascendencia. Es como, voy a utilizar algo que usó Laura, esto de impregnar con conciencia la dificultad, abrazarla, sostenerla. Y es, en mi experiencia, lo que yo encontré como trascendencia en el modelo de Andreas, que lo utilizo en mis prácticas, con esta idea de que no se puede resolver el conflicto con el mismo nivel lógico que se generó. Entonces, cuando vamos a este espacio de conciencia, resolver los conflictos es mucho más agradable y mucho más posible y factible que así suceda. Y un poquito esta es la propuesta de juego de la transformación esencial, y como modelo esencial a mí me gusta decir que cuando el modelo realmente es esencial, encaja como parte de otros modelos, o puede ser parte de otro modelo y también puede incluir a otros modelos. Así que este es un poquito el resumen de lo que estoy jugando hoy en día. Gracias.
Gracias, Miguel, bellísimo. Y entonces tenemos para cerrar esta mesa a Sisi. ¿Estás por allí? ¿Nos Aquí contás tu estoy, exploración? aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Todas las palabras de los amigos fueron eh, ayudándome a poder eh, darme cuenta de qué es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Como muchos saben, yo lo que más hago, lo que más comparto con la gente es mi entrenamiento de registros akáshicos. Esto de poder comunicarle cosas al alma, poder ayudar a las personas que vienen con sus problemas, con sus dificultades, con sus bloqueos, a, a tener una mirada más amplia, salir del pequeño yo y poder encontrar esa mirada que les devuelva la paz. Yo uso la PNL de una forma completamente inconsciente, creo ya, pero gracias a lo que estuvieron compartiendo antes, me doy cuenta de que en este comunicar está completamente integrado para mí el lenguaje generativo, ¿no? Poder estar todo el tiempo invitando sugiriendo, poder usar metáforas, poder usar arquetipos, y estar todo el tiempo propiciando un estado de trance donde la persona pueda recibir esa energía akáshica, esas respuestas, con la menor resistencia posible, ¿no? Porque muchas personas vienen con miedo a una experiencia que nunca hicieron, por ejemplo, y poder generar este espacio sagrado usando las palabras, muchas veces abriendo las direcciones como en el chamanismo, pero usando el modelo esencial de todas las otras formaciones con las que cuento, que fui coleccionando. Entonces, poder ayudar a una persona a asociarse a eso agradable, poder ayudarlo a disociarse de lo que le es desagradable y poder usar también el lenguaje para, eh, para llevarlo a una metaposición, que sería esta mirada más amplia, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Ahora tenés este problema, pero si lo mirás desde la mirada del alma, viniste a sanar esto, entonces lo estás haciendo muy bien porque quiere decir que te estás ocupando de este vínculo, te estás ocupando de este tema, de esta dificultad. Eh, También me doy cuenta que muchas veces uso las líneas de tiempo, o que los maestros usan las líneas de tiempo, ¿no? Yo los ayudo a las personas a conectar con sus guías y maestros, se los cuento, se los describo, y a veces cuando eh, se sanan linajes, uso anclajes espaciales para poder representar el lugar donde está la persona, el lugar de si habláramos del linaje femenino, el lugar de la madre, las abuelas, las bisabuelas, las tatarabuelas, chosnas, bichosnas, ¿no? Y así hasta el inicio de esa familia. Entonces, estoy usando todo el tiempo las herramientas, las maravillosas herramientas que tiene la PNL, las estrategias que nos ayudan a modelar y poder usar dentro de, por ejemplo, una disciplina como los registros akáshicos,
todo lo otro que uno fue entendiendo por la propia experiencia y poder brindar a la persona a través del lenguaje, que pueda estar tranquilo, que pueda sentirse seguro, que pueda tener esa confianza para poder tomar lo que le está siendo dado. Que le está siendo dado desde planos superiores, que le está siendo dado desde sus guías y sus maestros, desde sus ancestros, desde sus ángeles, sus arcángeles. O sea, y creo que esto es lo que, este es mi trabajo, ¿no? Poder ayudar a la gente a expandir la conciencia. Creo que esa es mi tarea, lo que me hace feliz poder hacer, ¿no? Poder acompañar a la gente desde un lugar de recursos, ¿no? Que puedan ir encontrando sus recursos, sus propias formas, sus propios lugares sagrados, como nos traía también la amiga hoy, ¿no? Me parece que es eso. No sé si tienen preguntas para hacer. Los registros akáshicos se están haciendo más conocidos ahora en este último tiempo. Yo hace mucho que hago esto y lo que me doy cuenta es que ahora cuando digo registros akáshicos ya veo caritas que entienden de lo que se puede estar hablando, pero que cuando yo empecé era totalmente desconocido, misterioso y podía traer un montón de situaciones como de cuidado, ¿no? Bien. Así que uso muchísimo el lenguaje generativo, esto de poder darle, por ejemplo, si aparecen mensajes que no son los que la persona espera, poder darle ese mensaje sin cambiarlo, sin modificar lo que trae el mensaje, pero podérselo dar de una forma que lo pueda tomar, ¿no? Que lo pueda entender, que pueda llegar a tomar todos los niveles que trae ese mensaje desde los maestros, y que si no es el que esperaba, pueda tomarlo igual, y pueda tomarlo tomando la sabiduría que trae, que a veces este camino de la vida no es el que nosotros queremos, es el que nosotros necesitamos. Necesitamos atravesar algunas experiencias porque lo estuvimos planificando con nuestros guías y maestros para poder ser mejores, para poder evolucionar, para poder estar en otro estadio del alma. Entonces, siempre está esa posibilidad de poder regalarle al otro una metáfora, de poder validar lo que le pasa, escuchar lo que le pasa, y poder usar ese sentido más orgánico, ¿no? Poder llevarlo al cuerpo, poder desbloquearlo desde el cuerpo y realmente permitir que esa persona se vaya transformada de la sesión, ¿no? Que es el trabajo de los guías y maestros. Yo solamente comunico, solamente ayudo, soy como alguien que puede simplemente transmitir o canalizar, y la PNL la uso para comunicar lo mejor posible, ¿no? Con toda la excelencia de la que soy capaz hasta ahora. Bien. Creo que es eso lo que quería comentarles. No sé si quieren hacer preguntas. Aquí estoy.
¿Algún dato de cómo usas PNL para cuando enseñás registros? Sí, yo creo que lo uso de la misma manera que estuve diciendo que lo uso en las sesiones, ¿no? Yo ayudo a las personas a conectarse con lo físico, ¿no? Creo que eso es lo diferente. Estoy trayendo energía del cielo, una energía que es muy potente. Si han hecho lecturas akáshicas saben de lo que estoy hablando, es una energía muy, muy potente, pero si no estamos bien plantados en la tierra, honrando a la Pachamama, enraizados, esta energía del cielo puede descentrarnos, tiene la fuerza del rayo, así que puede quemarnos también. Entonces, esto de poder estar bien arraigados al corazón de la tierra, honrando a la tierra como madre, como esa madre que puede sostener con el corazón y que está siempre presente. Entonces, creo que eso es en lo que más énfasis yo pongo, para que mis alumnos puedan tener ese sostén, ¿no? Ese sostén que los mantenga seguros y que esa energía de cielo pueda realmente ser recibida y tomada por todo nuestro sistema orgánico. Creo que eso es lo diferente de cómo yo lo doy, lo diferente además de lo comunicacional, a cómo lo aprendí, ¿no? La energía akáshica es una energía que puede sanar también nuestro cuerpo, que puede sanar nuestras emociones, que puede sanar nuestras creencias, que puede ir en todos los niveles, pero necesita mucha tierra para poder tomarla. Eso es en lo que más énfasis pongo cuando enseño los registros akáshicos. Había una preguntita ahí de si todos podemos leer registros akáshicos. Sí, todos podemos leer, es un entrenamiento. Además de que son iniciaciones de muchísima belleza, son entrenamientos, son prácticas, entonces se logran con la práctica. Muchos ya venimos con cierta facilidad para ver, escuchar, sentir y poder transmitir eso, y a otros nos llevará más tiempo el poder hacerlo. Pero todos pueden. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Tiempo solo para el agradecimiento a los viajeros, compañeros de viaje de estas exploraciones de los nuevos updates de PNL. Gracias a Marcelo, a Gachi, a todo el equipo que estuvo coordinando de forma maravillosa para que esto se pueda producir. Desde muy temprano hasta muy tarde para que se pueda generar estos espacios. Así que gracias al grupo, gracias a los coordinadores, gracias por acompañarlos, por resonar con esta propuesta. Ojalá hayamos cumplido con las expectativas que traían. Estamos viéndonos en el siguiente cruce de caminos. Marce.